esta sesión vamos a exponer una serie de ideas que son continuación del último vídeo que hemos dedicado a los sueños de Quevedo y a interpretar concretamente en los sueños de Quevedo una experiencia fundamental en toda época y en todo lugar, que es el desengaño. El desengaño es una de las características más importantes de la literatura de los siglos de oro y también uno de los aspectos más relevantes dentro de la tradición literaria hispano-grecolatina. Esta tradición literaria se orienta básicamente a establecer una diferencia muy importante entre la realidad y la apariencia que con frecuencia reemplaza a la realidad. La apariencia no está fuera de la realidad, pero a veces puede solapar la verdad de la realidad. Este objetivo fundamental, descubrir la esencia de las cosas, descubrir la realidad de las cosas, más allá de lo aparente, más allá del engaño a los sentidos, es uno de los objetivos fundamentales de la literatura española del siglo de oro y, como digo, también de la tradición hispano-grecolatina. A este objetivo se orientan sobre todo muchas de las obras de los siglos XVI y XVII y sobre todo del siglo XVII. Los sueños de Quevedo es una obra de 1627. 1627 es el año en el que muere Góngora y es la fecha que los poetas de la generación del 27 toman como referencia en su célebre homenaje a Góngora. Un homenaje a Góngora que en realidad fue sobrevalorado, sobre todo porque dio el nombre a una generación, pero en realidad la mayor parte de los poetas del 27 no reciben una fuerte influencia de Góngora. De hecho, de los poetas de la primera mitad o del primer tercio incluso del siglo XX que más influencia recibe de Góngora, más que ninguno de los de la generación del 27 fue Miguel Hernández, que fue alguien ya o un epígono del 27 o incluso un representante ya de la generación de poetas de 1939, si es que en ese fatídico año se puede hablar de una generación de poetas, del 39 o del 36 ya de los años de la Guerra Civil. Quiero decir con esto que 1627 es el año de publicación de esta obra, Los sueños de Quevedo. Y en esta obra, Los sueños, Quevedo representa, expone, presenta casi como si fuera un entremés de figuras, es decir, una farsa representada, aunque se trata de una novela con un componente ensayístico y parenético muy fuerte, un desfile de figuras, es decir, diferentes personajes que desempeñan actividades profesionales van desfilando en un sueño, en una serie de sueños que Quevedo declara haber tenido durante la noche y cuenta en la vigilia, es decir, recuerda los sueños que ha tenido y cuenta lo que ha visto, las visiones que ha tenido en esos sueños. En esos sueños Quevedo relata episodios en virtud de los cuales Quevedo ha estado en el más allá, ha estado en el infierno, ha encontrado personajes metafísicos como la muerte, incluso figuras legendarias, míticas, históricas, desde Judas a Virgilio, y casi parafraseando episodios de la Divina Comedia, pero en un formato profundamente cómico, profundamente sarcástico, profundamente escarnecedor, representa visiones de la vida que en un formato ficticio tienen fuertes implicaciones en la realidad. Pero como digo, todo ello se orienta a desmentir las apariencias y hacer más visibles las verdades. Los sueños de Quevedo son una vacuna contra el engaño, en definitiva, y lo que ponen es el dedo de la literatura en la llaga del desengaño humano. Este es básicamente el objetivo fundamental de esta obra, que como digo y repetiré también al final, es una obra escrita en una época en la que el pensamiento humano de orientación meridional, de geografía meridional, la Europa mediterránea, la Europa de tradición hispano-grecolatina, reconoce que la libertad humana, la libertad del ser humano, está por encima de Dios. Este fue un gran logro del pensamiento filosófico de raíces cristianas que procede de Tomás de Aquino, procede de la escolástica, según la cual la razón está, si no por encima de la fe, a la par que la fe.
Algo muy distinto a lo que plantea la tradición agustiniana. Agustín de Hipona considera que la fe está siempre por encima de la razón y que de ninguna manera la razón puede cuestionar la fe ni tratar de tú a la fe. Según Agustín de Hipona, la fe y la razón no se pueden tutear, porque la fe está por encima de la razón. Según Tomás de Aquino, la fe y la razón no solo pueden tutearse, sino que deben hacerlo, porque la fe no debe desarrollarse más allá de lo que la razón puede permitir o puede disponer. El planteamiento de Agustín de Hipona se desarrolla en el luteranismo de manera extrema, de manera radical. De hecho, no por casualidad, Lutero es un monje agustino. De tal manera que Lutero parte de una premisa muy propia del agustinismo, que consiste en no cuestionar jamás la fe. Pero este es un punto que tienen en común Lutero, Nietzsche, Freud, Kant y todo el idealismo alemán. Nada puede, y Hegel por supuesto, nada puede cuestionar los instintos personales, vitales, nada puede cuestionar mi imaginación. De tal manera que la imaginación humana, el fideísmo, las creencias, la sensibilidad, puede desarrollarse sin límites, sin que la razón lo fiscalice, sin que la razón sirva de tribunal inquisidor. Esto es algo muy inquietante, porque claro, ¿cuáles son los límites entonces de las emociones humanas? Si las emociones humanas rebasan las posibilidades de la razón, todo está permitido. Todo está permitido en nombre de las emociones, de las creencias, de las apetencias, de las voliciones. La voluntad de poder no tiene límites, porque ningún criterio racional puede limitar el poder. La voluntad de sentirse extraterrestre no tiene límites, porque la realidad psicológica de una persona que se siente extraterrestre está por encima de cualquier tipo de diagnóstico científico. De tal forma que cuando las emociones ponen en jaque a la razón, ¿cómo se defiende la razón? Ese es un problema que la historia ha respondido de forma muy diferente en determinados contextos. Es decir, que determinadas ideologías, filosofías o religiones anatematizan, condenan, es decir, establecen un anatema contra la razón para liberarse completamente de sus limitaciones. Téngase en cuenta que Freud lo que hace es considerar que la razón es una especie de super-yo que reprime la verdad que está en el inconsciente. Lo mismo hace Nietzsche antes que Freud. De hecho, Freud es una vasta paráfrasis nietzscheana. Nietzsche considera que ningún criterio racional, ninguna disposición racional puede limitar, puede reprimir la voluntad de poder, la posibilidad de convertirse en un superhombre que por derecho natural imponga al resto de seres humanos su fuerza. El nazismo encuentra naturalmente en esta genealogía una razón de ser y de imponerse pues muy poderosa. El idealismo kantiano es heredero completamente de esta legitimación de las emociones por encima de cualquier criterio racional. Aquí tenemos claramente dos concepciones opuestas y desde luego la tradición en la que se sitúa Quevedo es la tradición contraria al idealismo alemán, al pensamiento nietzscheano, a las ideas de Freud y a todo lo que tiene que ver con una metafísica de la Europa del Norte. El mundo anglosajón, que triunfará definitivamente en la Ilustración. Y de hecho, el paradigma actual, el paradigma posmoderno en el que hoy vivimos, es un paradigma heredero completamente de la Ilustración, y en él viven, codifican la realidad y la interpretan pues los intelectuales que habitualmente nos hablan de la cultura, de la literatura y del mundo que nos rodea, del mundo en el que vivimos. Es decir, nosotros actualmente vivimos en un mundo formateado por la Ilustración, diseñado por la Ilustración, y francamente contrario, opuesto a la visión de la realidad, del mundo, de la cultura y de la literatura que tenían los llamados clásicos, los clásicos que son los que de alguna manera construyen el pensamiento literario hasta el siglo XVIII, hasta la Ilustración. El pensamiento hispano-grecolatino es el pensamiento clásico, básicamente. Esto en las universidades no se enseña, no se plantea esta dialéctica, incluso se presenta una dialéctica falsa. Se dice que el romanticismo es una respuesta a la Ilustración. No es cierto, el romanticismo es el mayordomo de la Ilustración. El romanticismo es el hijo mayor de la Ilustración. Es el hijo mayor, es el primogénito más poderoso de la Ilustración.
Sin Ilustración el romanticismo no habría sido posible. De hecho, el romanticismo es una enajenación mental permanente, no transitoria, sino permanente, y llega hasta hoy legitimando lo imposible. Pero lo que quiero decir es que en la época en la que escribe Quevedo, la filosofía entonces vigente en la Europa del Sur dispone que la libertad del ser humano está por encima de Dios y que Dios no interviene en la libertad del ser humano. El ser humano es libre para escoger entre el bien y el mal y hacer lo que quiera, la bondad o la maldad, y después será juzgado conforme a lo que libremente el propio ser humano haya seleccionado. En el pensamiento protestante esto no es así. En el pensamiento protestante Dios no se retira. El pensamiento protestante no pacta con su idea de Dios la retirada de Dios para que el ser humano libremente escoja entre el bien y el mal. En el pensamiento protestante no hay esta libertad humana. En el pensamiento protestante lo que hay es una predestinación, según la cual el ser humano se condena o se salva por una previa disposición divina, incluso previa a su propia concepción, de tal manera que no hay en absoluto una libertad reconocida en el ser humano para actuar de una manera o de otra manera, como sí ocurre en la filosofía de la Europa meridional, que está mediatizada, está totalmente intervenida por el catolicismo. Para el mundo protestante hay una libertad de conciencia, pero esa libertad de conciencia remite a la libertad de pensar en contra de todo aquel sistema de pensamiento que esté en contra del protestantismo. Es decir, la libertad del protestantismo solo existe para pensar en contra de los enemigos del protestantismo. Esa es la libertad que reconoce Lutero, básicamente, pero Lutero no reconoce ninguna libertad a alguien que disienta de Lutero. Calvino no reconoce ninguna libertad en Servet, no reconoce ninguna libertad de conciencia en aquellas conciencias que piensen de forma contraria a la suya propia. Es decir, que no hay nada más paradójico que hablar de libertad de conciencia en el protestantismo, porque no hay ninguna libertad de conciencia realmente en el protestantismo. El protestantismo es una religión que no excluye a Dios de la libertad humana, sino que lo impone de tal manera que el concepto que Dios tiene de la libertad humana, el concepto que el Dios protestante tiene de la libertad humana, es igual a cero, no existe. El ser humano en el mundo protestante no tiene libertad, sino que está predestinado desde su nacimiento hasta su muerte, y el síntoma de que se va a salvar es que genera riqueza, y el síntoma de que se va a condenar es que no genera riqueza. Esa es la concepción calvinista. El hecho de que el ser humano pueda desarrollar una libertad reconocida al margen de la intervención de Dios supone la secularización de la vida humana, en definitiva. El siglo XVII es un siglo mucho más secular que el siglo XVIII. Lo que ocurre es que se ha explicado como si no lo fuera, como si fuera justamente lo contrario. Y es lo contrario porque la exclusión de Dios en el ejercicio de la libertad humana es la supresión de un gran hermano, que en el catolicismo conduce al ateísmo, al racionalismo secular, y en el protestantismo conduce a Orwell, conduce básicamente a un gran hermano que lo controla todo. Hoy este gran hermano es Internet. En definitiva, todo el mundo se expone en Internet a que la red lo controle. Se mete en la red y queda enredado a través de las redes sociales, que como su nombre indica son un reciario. Reciario era el gladiador que destruía a su adversario sirviéndose de una red. Y evidentemente todo el mundo busca un rincón en la tela de arañas, es decir, creyéndose Narciso al que todo el mundo mira, al que más te va a mirar va a ser la araña, evidentemente, que es la que teje la tela para que tú te enredes en ella y seas su presa, en definitiva. Pero, como digo, el hecho de excluir a Dios de las posibilidades de la libertad humana es la primera piedra de la secularización. Es decir, el siglo XVII es mucho más secular que toda la Ilustración europea. Lo que hizo la Ilustración europea fue después reemplazar a Dios por el Estado, de tal manera que todo lo que antes controlaba a Dios, ahora lo va a controlar el Estado. Esa es la Ilustración, básicamente. La Ilustración alemana, francesa y anglosajona, en filosofía, en política y en mercado o mercadotecnia. Esa es la Ilustración. Filosofía en Alemania, en política en Francia y en mercadotecnia, mercado, en finanzas, en Inglaterra. Esas son las tres caras, las tres cabezas de la Ilustración. De tal manera que hoy, herederos de toda aquella Ilustración, la libertad
se sitúa más allá incluso del Estado y más allá de la razón. La libertad está sobre todo en el mercado, y el mercado razona con unos criterios muy diferentes a como razona el Estado, y dispone que la libertad no tiene límites. La libertad no tiene más límites que las finanzas. Las fronteras de la libertad son las fronteras, en definitiva, del poder del dinero. Y claro, el dinero tiene una cartografía muy diferente a la que puede tener a veces la razón humana que se desarrolla en otros ámbitos. De forma que cuando la libertad está por encima de la razón, el ser humano puede incurrir en disparates. El ser humano puede cometer muchísimos errores que le conduzcan al fracaso. Y esa es la característica fundamental del siglo XXI, de la época en la que vivimos. El siglo XXI ha situado a la razón por debajo de la libertad. O dicho de otro modo, incurriendo en una isodinamia, explicando la misma idea pero al revés. Es decir, ha situado la libertad por encima de la razón. Ha hecho creer al ser humano que sus posibilidades y sus derechos de ejercer la libertad están por encima de cualquier planteamiento racional. Y esto es un error enorme porque puede inducir al ser humano a creer que puede volar simplemente moviendo los brazos. Es decir, la libertad de volar no puede estar más allá de la razón. Para poder volar, el ser humano necesita desarrollar dispositivos que le permitan superar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no se resuelve simplemente moviendo los brazos. Eso no estamos capacitados para ello. De tal manera que mucho cuidado con creer en el error de que la libertad está por encima de las posibilidades de la razón humana, porque eso es un atajo hacia el fracaso, en definitiva. En la época en la que Quevedo escribe Los sueños, precisamente el argumento que se sostiene es el contrario. La libertad humana no puede situarse por encima de la razón, pero sí puede ejercerse al margen de Dios, porque el pensamiento católico español del siglo XVII es muy hábil, es muy inteligente, y pacta con Dios el derecho a ejercer una libertad sin que Él esté presente. Él tiene la última palabra, pero no tiene la palabra mediática. Sin embargo, en el protestantismo Dios tiene todas las palabras, la del principio, la mediática y la final, es decir, interviene en todo el proceso porque el ser humano está predestinado por Dios a la salvación o a la condena, al margen de lo que haga. No hay libertad. Por lo tanto, hablar de libertad de conciencia en el protestantismo es un engaño completo. Eso no tiene ningún sentido. Al margen de que uno sea creyente, ateo, católico, protestante, no defendemos credos, no hablamos en nombre de filosofías, explicamos lo que hay, no nos adscribimos a ninguna de estas cuestiones porque la solución no está en adscribirse a una ideología. La solución a los problemas está en conocer la realidad y en explicar los hechos a los que nos enfrentamos, no en discutir opiniones. Cada persona tendrá indudablemente sus ideas, sus criterios y su manera de pensar, y en eso no entramos, no tenemos competencias ni deseos de entrar en eso, simplemente explicamos los hechos que hay. Esta exposición que voy a hacer a continuación está desarrollada en la crítica de la razón literaria. Está desarrollada en 4 tomos, o se puede encontrar en 4 tomos, que son los que se refieren a la literatura crítica o indicativa, que son los volúmenes de la crítica de la razón literaria, que como saben es una obra que se ha publicado este año, en 2025, en 25 tomos. Están disponibles los 25 tomos en Amazon, y 4 de esos tomos se refieren a la literatura crítica o indicativa. Y en esta sección de la literatura crítica o indicativa, la obra de Quevedo, Los sueños de Quevedo, ocupa un lugar particularmente representativo. Vamos a hacer referencia aquí a esta obra y vamos a citar una serie de fragmentos, continuando con el último vídeo al que dedicamos este tema, precisamente. Quevedo está soñando que se encuentra en el otro mundo, está soñando en ese momento, sueña que se encuentra en el otro mundo y al despertar transcribe lo soñado, transcribe el contenido de lo vivido. Y dice que en el infierno, en el día del juicio final, en el día en el que se piden las cuentas, se pide cuentas al ser humano de lo que ha hecho a lo largo de su vida, se le ha dejado actuar en libertad, pero en el último momento se le juzga y dice, ¿usted qué ha hecho? Y entonces aparecen los alquimistas que tenían fama de locos, de tarados, de gente zumbada, de gente que buscaba encontrar o hacer la piedra filosofal, o incluso hacer oro a partir de las
cosas más viles que había, ¿no? Encontrar la piedra filosofal. Y entonces aparecen los alquimistas en el infierno, y los diablos les preguntan: ¿ustedes son los alquimistas? Sí, somos los alquimistas. ¿Y buscan la piedra filosofal? Sí, buscamos la piedra filosofal. ¿Y saben ustedes que la piedra filosofal se hace de las cosas más viles que hay? Y dicen: pues sí, buscamos lo más vil. Bueno, y entonces incluso Quevedo llega a plantearse, ¿no?, dialogando con alguno de los diablos: bueno, pues si hacen la piedra filosofal de la cosa más vil, pues lo harán de los escribanos o de los corchetes, ¿no? Y dicen los diablos: no. ¿Qué puede ser la cosa más vil? Los propios alquimistas. Y entonces los alquimistas dicen: bueno, pues entonces, si nosotros somos la cosa más vil, con tal de hacer la piedra filosofal, que nos fundan en el fuego del infierno, ¿no? Y relata Quevedo cínicamente, fíjense, el cinismo de Quevedo es realmente extremo. O sea, es un cinismo que hoy día resultaría intolerable. Ni Borges puede superar esto. ¿Queréis saber cuál es la cosa más vil?, les dice un diablo a los propios alquimistas. Dice: sí, queremos. Dice: los alquimistas. Y así, porque se haga la piedra, es menester quemaros a todos. Diéronles fuego los diablos a los alquimistas, y ardían los alquimistas casi de buena gana, solo por ver la piedra filosofal. Es decir, nótese cómo se burla Quevedo del fanatismo de muchas personas que, con tal de llevar al extremo sus ideas, pues mueren quemados en la hoguera. Claro, naturalmente se puede pensar en Juana de Arco, es decir, se puede pensar incluso en el martirio. Quevedo es un autor radicalmente católico, es un autor ultracatólico, su pensamiento es extremadamente católico, de forma que resultaría muy difícil sostener que Quevedo hace esta afirmación para sostener tales ideas. Pero si tenemos en cuenta que el martirio, según sugería Nietzsche, es una de las formas de suicidio autorizada por las religiones, da la impresión de que el hecho de morir quemado vivo por ratificar una idea o por defender una religión es de alguna manera lo que Quevedo parafrasea aquí, convirtiendo a los alquimistas ridículamente en protagonistas de un acto de esta naturaleza. Es decir, lo que Quevedo plantea aquí es muy fuerte, es extremadamente fuerte, y seguramente los censores no lo vieron, no lo observaron. Pero las críticas de Quevedo a veces, aunque puedan detenerse ante determinados dogmas religiosos, los cuestiona perifrásticamente de forma muy aguda y de forma muy grave, es decir, usando los dos registros, la gravedad y la agudeza. La gravedad de contenido y la agudeza de ingenio. Al otro lado no era menos la trulla de astrólogos y supersticiosos, es decir, que aparecen en el mismo conjunto en el que aparecen los filósofos, los quiromantes, los alquimistas. La trulla de astrólogos, la chusma ruidosa, ¿no? La trulla de astrólogos y supersticiosos, dice. Un quiromántico iba tomando las manos a todos los otros que se habían condenado, diciendo: fíjense que esta escena es propia de un manicomio, casi, de un manicomio medieval o renacentista o barroco. Qué claro se ve que se habían de condenar estos por el monte de Saturno, es decir, les va leyendo las manos y confirma que en las manos está diagnosticada su condena. Otro que estaba a gatas con un compás, fíjense la imagen, es que, insisto, parece que está tomada de un manicomio de estos de la época de los tiempos medievales. Otro que estaba a gatas con un compás, midiendo alturas y notando estrellas, cercado de efemérides y tablas, se levantó y dijo en altas voces, esto de repente, ¿no? Imagínense ustedes que están en una biblioteca, leyendo, estudiando en el silencio, cuando la gente iba a las bibliotecas a leer y estudiar en silencio, y de repente un tío que está en un pupitre de una biblioteca o a gatas debajo de una mesa buscando combinaciones astrológicas, de repente empieza a dar gritos: vive Dios, que si me pariera mi madre medio minuto antes que me salvo, porque Saturno en aquel punto mudaba el aspecto y Marte se pasaba a la casa de la vida, el escorpión perdía su malicia y yo, como di en procurador, fui pobre mendigo. Claro, este tipo de declaraciones son absolutamente espantosas y escalofriantes, pero entre esto y la geopolítica a veces hay muy poca diferencia, porque hay personas que cuando hablan de geopolítica se emocionan tanto que creen que han descubierto la solución al futuro, y resulta que simplemente describen una forma de horóscopo, pero en vez de aplicado al día, pues aplicado a combinaciones militares o estratégicas. Pero bueno, es una forma de comunicación como otra cualquiera. Y luego prosigue Quevedo.
Otro tras él andaba diciendo a los diablos que le mortificaban que mirasen bien si era verdad que él había muerto, que no podía ser, a causa que tenía a Júpiter por ascendente y a Venus en la casa de la vida, sin aspecto ninguno malo, y que era fuerza que viviese 90 años. Entonces, o sea, es un fulano que, digamos que ya consumada su muerte, ya en el infierno, en vísperas del juicio final, le dice a los diablos que miren en ello, que revisen eso porque están equivocados. Están equivocados porque según sus propios cálculos él todavía está vivo y no debería estar ahí. Claro, es una cosa extrema, ¿no? Miren, decía, que les notifico que miren bien si soy difunto, porque por mi cuenta es imposible que pueda serlo. Claro, eso es como cuando alguien presenta una reclamación o el propio un alumno que deja el examen en blanco y presenta una reclamación diciendo que lo han suspendido injustamente, porque claro, en realidad la blancura del examen lo que expresa es un conocimiento asintomático que requiere por parte del profesor una atención especial a la que el profesor no es capaz de llegar y que lo que dice en esa expresión de silencio y de blancura en el papel pues es algo que no se ha tenido en cuenta, que no se ha evaluado, ¿no? Por ejemplo, y según sus propios datos él tiene matrícula de honor, lo que pasa es que no han revisado bien esa prueba, ¿no? Es decir, si yo suspendo, la culpa la tienen ustedes, no la tengo yo. Y en esto iba y venía sin poderlo nadie sacar de aquí. Es decir, estaba totalmente enloquecido, o sea, era imposible razonar con él. Claro, Quevedo presenta una serie de personajes psicopáticos, neuróticos, pero sobre todo psicóticos, que han perdido la razón completamente y que han desarrollado sus libertades por encima de una razón completamente perdida y completamente extraviada. Claro, esto puede hacer mucha gracia en su época o en cualquier otra época, pero desde el punto de vista de una interpretación negruzca del asunto, es decir, como humor negro, evidentemente revela situaciones muy trágicas. Los locos en la literatura son muy atractivos porque son inofensivos, no salen del texto, pero en la realidad de la vida las enfermedades mentales dan lugar a desenlaces trágicos para la persona que las padece y las personas que lo rodean. O sea, realmente la psiquiatría no está ahí por entretener al personal, sino para resolver problemas de salud mental que son verdaderamente serios. Entonces, claro, esto es muy gracioso, es muy chistoso para algunas personas, pero la realidad no se expresa en términos literarios siempre, la realidad es otra cosa. Llega el turno a otro prototipo de personajes que son los comerciantes. Quevedo, como sabemos, es alguien que resulta muy antipático a todo lo que tenga que ver con el dinero y con el comercio. Quevedo es un enemigo del comercio. Quevedo es uno de los mayores enemigos que ha habido del comercio, de las finanzas y de las actividades en las que el dinero está implicado. Entonces, Quevedo, en el infierno, se encuentra con una serie de gente que va muy alegremente mostrando pues, su entusiasmo. Entonces, claro, se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser que haya gente tan alegre, tan feliz, tan encantada de conocerse en el infierno? Y le pregunta a los diablos, ¿quiénes son esos que van por ahí tan alegremente, ¿no? Y dice, son mercaderes, es decir, comerciantes, lo que hoy llamaríamos amigos del comercio, ¿no? Son mercaderes, comerciantes, gente que se dedica a los negocios, al comercio. Comercio gracias al cual la sociedad ha avanzado mucho, es decir, es que condenar el comercio, es decir, es que los que se dedican al comercio son gente muy mala, porque explotan a los demás. Bueno, pero la gente mala que explota a los demás no necesita el comercio para ejercer la maldad y explotar a los demás, es decir, hay gente mala en todas partes, y hay gente buena en todas partes, y no podemos incurrir en este maniqueísmo. Yo les explico lo que dice Quevedo, pero a mí no me identifiquen ni con Quevedo ni con los enemigos de Quevedo. No me identifiquen ni con los amigos del comercio ni con los enemigos del comercio, porque el problema que tienen muchas personas cuando escuchan una interpretación es que son incapaces de interpretar la interpretación que reciben sin asociar al intérprete con una opción o con otra opción. Es decir, la ideología se ha apoderado tanto de la voluntad del ser humano que el ser humano es incapaz de interpretar un discurso sin considerar que el que habla en el discurso toma partido por una opción o por otra. No discutimos opiniones, no defendemos ni condenamos a los amigos o a los enemigos del comercio, porque no es esa nuestra labor. Nuestra labor no es
pontificar a favor o en contra de alguien. Nuestro objetivo es interpretar la literatura e interpretar la realidad a partir de lo que dice la literatura. Si algunos de ustedes quieren interpretar otra cosa o entender otra cosa, es su responsabilidad, pero no es mi labor, no es mi actividad. Entonces, Quevedo claramente se sitúa en el ámbito de los enemigos del comercio. Y entonces, para denigrar a los comerciantes, a los mercaderes, a los que detesta, los presenta como gente que está muy alegre, muy contenta en el infierno. Y dirán ustedes, ¿y por qué? Eso se pregunta Quevedo, cuando ingenuamente, ¿no? Y le pregunta a los diablos, ¿y cómo es posible que haya gente tan alegre en el infierno, tan contenta, tan feliz, riéndose, celebrándolo y tal, encantados de conocerse a sí mismos? Y le dicen los diablos, sí, son mercaderes. ¿Y por qué están contentos? Y dice, porque van con Judas. Porque vienen al infierno a ver a Judas, porque para ellos Judas es Dios. ¿Y por qué Judas es Dios? Porque Judas es el mayor de los mercaderes, porque Judas ha vendido a Dios. Claro, el mayor de los mercaderes es aquel que vende el mejor de los productos. No hay nada mejor que un Dios, no hay nada más valioso que un Dios. En tanto que Judas ha vendido a Cristo, ha vendido a un Dios, traicionándolo por supuesto, pues claro, evidentemente el objetivo de todo mercader en su currículum vitae es vender el producto más valioso. No hay nada más valioso que una divinidad. Vender una divinidad por 30 tetradracmas tirios, que fue el precio que le pagaron a Judas, que era el precio de los esclavos de la época. Esto lo hemos contado también en nuestro cuento La divisa de Judas. Hemos hecho una interpretación de la figura de Judas en este punto. Entonces, claro, el mejor de los mercaderes es aquel que haya vendido el mejor de los productos. De tal manera que Judas en su currículum vitae no pone traidor, sino que pone comerciante. ¿Y qué ha vendido usted? Pues ha gestionado la transacción de un dios, la compraventa de un dios. Ese es el planteamiento que hace Quevedo en Los sueños, que es un planteamiento ridículo, cómico, pero muy grave, evidentemente. Y entonces presenta a los mercaderes como los pupilos de Judas. Es decir, los sitúa en el contexto más infamante que puede haber. Ahora, insisto, no, por favor, no interpreten que yo hablo de los mercaderes como habla Quevedo. Yo les explico lo que Quevedo dice. Ahora, lo que ustedes hagan con las ideas que la literatura pone sobre la historia y que pone sobre la mesa es otra cosa. Evidentemente, esta mención no la hace Escotado hacia los mercaderes, ¿no? Y dice, son los mercaderes que se condenan por vender, están con Judas, pero están muy contentos con Judas, no es que estén arrepentidos de lo que hayan vendido, sino que van felices en realidad con Judas, ¿no? Entonces Quevedo también hace una serie de referencias sobre el dinero, el poderoso caballero que es Don Dinero. Entonces dice que en el dinero, que lo presenta incluso como un personaje alegórico en el sueño de la muerte, ya no en el del juicio final, sino en el sueño de la muerte, dice que en el dinero se sintetizan los tres enemigos del alma, que son mundo, demonio y carne, porque el dinero tiene lo peor del mundo, lo peor del demonio y lo peor de la carne. O sea, el dinero, digamos, es lo peor de lo peor, y sintetiza la fuerza de los tres enemigos del alma, según la teología cristiana, que es el mundo, el demonio y la carne. Y dialogando con la muerte, en el sueño de la muerte, cuando Quevedo sueña que la muerte lo acompaña en un viaje al más allá y le va exponiendo, le va describiendo cómo es el más allá, Quevedo no se acompaña de Virgilio, el que ridiculiza como Dante, sino que se acompaña de la muerte en este caso, y le pregunta a la muerte, ¿quién es? Dije yo, aquel que está allí apartado, haciéndose pedazos con estos tres, con tantas caras y figuras. Es decir, el dinero se está peleando con el mundo, el demonio y la carne. Es decir, presenta un litigio entre cuatro personajes alegóricos. El dinero que se pelea con tres a la vez, el mundo, el demonio y la carne. Y le dice la muerte, ese es, dijo la muerte, el dinero, que tiene puesto pleito a los tres enemigos del alma, al mundo, al demonio y a la carne. Es decir, les puso un pleito en los tribunales. Ya me dirán ustedes qué tribunales hay en el más allá, donde el dinero puede presentar una demanda contra el mundo y demonio y la carne. ¿Y por qué les presenta una demanda? ¿Por qué el dinero demanda entre los tribunales del más allá al mundo, al demonio y la carne?
diciendo que quiere ahorrar de émulos, es decir, que le hacen competencia desleal, porque lo imitan fraudulentamente, porque él es el verdadero protagonista y gestor de lo que hace el mundo, el demonio y la carne, y ellos usurpan su papel, es decir, compiten con él de manera, lo piratean, por así decirlo, ¿no? Porque el verdadero protagonista de los males del mundo, el demonio y la carne es el dinero, y es él solo. Y sin embargo los otros tratan de competir con él en condiciones de competencia desleal. Eso es lo que les acusa de competencia desleal. Quiere ahorrar émulos, y que a donde él está no son menester ni el mundo, ni el demonio, ni la carne, porque él solo es todos los tres enemigos. Es decir, él solo ya se encarga. O sea, imagínense ustedes el concepto que Quevedo tiene del dinero. Y claro, siempre me dirán, bueno, pero es que Quevedo también usaba dinero y quería dinero y tal, pero eso díganselo a Quevedo. Yo les digo lo que Quevedo expone, no entro en esas cuestiones. Y fúndase el dinero para decir que el dinero es el diablo, en que todos decís diablo es el dinero, y que lo que no hiciera el dinero no lo hará el diablo. Endiablada cosa es el dinero. Es decir, Quevedo aquí hace referencia a expresiones populares que acreditan al dinero como uno de estos tres enemigos del alma. Para ser el mundo, dice que vosotros decís, no hay más mundo que el dinero. Quien no tiene dinero, váyase del mundo. Al que le quitan el dinero, decís, que le echen del mundo y que todo se da por el dinero. Yo mismo he dicho muchas veces que trabajo es aquello que solo se hace por dinero, pero yo no podría decir que el trabajo es uno de los tres enemigos del alma. Puede ser uno de los grandes enemigos del ser humano, pero es que sin trabajo no se sobrevive. La mayor parte de la gente no puede sobrevivir sin trabajar, y algunas personas ni siquiera trabajando pueden sobrevivir, pero esto es otra cuestión. El caso es que, volviendo a lo que Quevedo dice, que es en lo que estamos, para decir que es la carne el dinero, dice el dinero, dígalo a la carne, y remítese, dice Quevedo, y remítese a las putas y mujeres malas, que es lo mismo que interesadas. Fin de cita, en El sueño de la muerte. Ya ven ustedes que el pensamiento de Quevedo no hace ascos a nada, como el de Valle Inclán, y es extremadamente crítico, extremadamente duro. Respecto a la justicia, ¿qué idea tiene Quevedo? Pues Quevedo quiere justicia, pero considera que la justicia está prostituida. Está al servicio de intereses espurios y ajenos a la justicia. Y entonces de la justicia dice que le usurpaban su nombre para honrar tiranías. Pero claro, es lo mismo que le puede ocurrir a la democracia. A la democracia le pueden usurpar el nombre para legitimar totalitarismos. Algunas personas consideraban que el adjetivo democrática alemana para la República de la Alemania Oriental era un uso fraudulento de la democracia porque legitimaba tiranías. A otras, sin embargo, les parece que calificar de democrático un país como Estados Unidos es legitimar una tiranía propia de la globalización, del totalitarismo de la globalización. Quiere decirse con esto que, y no defiendo ni una ni otra idea, simplemente se las expongo, no me adscribo ni a una opción ni a otra opción, yo les expongo las opciones que hay, y si ustedes me adscriben alguna de ellas, es responsabilidad suya, no mía. Yo no me adscribo a nada de esto. Yo soy un intérprete de la literatura y de la realidad a partir de lo que hay. A la gente le gusta mucho adscribir y colgar etiquetas al prójimo, pero no es el caso. No es el caso mío. Ni el mío ni el del personaje, aunque el personaje tiene una lengua más larga que la mía. Pero el caso es que este uso de la justicia para legitimar tiranías, para honrar tiranías, es algo que Quevedo objeta y que Quevedo cuestiona. Es decir, Quevedo no trata con idealismos, no idealiza la política, rechaza los idealismos frente a los grandes valores e instrumentos del gobierno. Y desde luego, claro, ¿qué ocurre? Ocurre que si esto es el ideal del barroco, deslegitimar los idealismos, esto se convierte precisamente en lo contrario cuando irrumpe la Ilustración. La Ilustración mitifica enormemente los idealismos, hasta tal punto que la Ilustración exalta hasta la idolatría los ideales del Estado, y sobre todo los ideales del Estado democrático. Pero claro, los ideales hoy han pasado del Estado al mercado. Es decir, la Ilustración idealiza hasta la idolatría los ideales del Estado, en nombre de la democracia. Y el mercado, heredero de esta idolatría, ha intensificado la idealización de estos ideales antes en manos del Estado y hoy en manos del mercado.
Y en esta etapa vivimos en la idealización de los agentes del mercado. Hoy se idealiza la figura del líder. Fíjense que incluso en la universidad al profesor se le evalúa hoy no tanto por lo que sabe, que ya cada vez se valora menos lo que sabe un profesor, sino por su capacidad de liderazgo. ¿Cómo? Como profesor, no, como burócrata. Es decir, hoy las agencias de acreditación para cátedra valoran más al profesor no por lo que sabe, no por lo que investiga, sino por lo que se llama su capacidad de liderazgo en la gestión de cargos de gestión. Es decir, en la administración de cargos administrativos, valga la redundancia completamente deliberada, es una reiteración completa. Es decir, en la gestación de la gestión, es un políptoton, es decir, es un uso enfático de términos derivativos. Es decir, se subraya sobre todo la dimensión del profesor en tanto que líder de una gestión que resulta además inverificable, porque el profesor no es un empresario. El profesor es un generador de conocimientos nuevos a partir de conocimientos preexistentes y es alguien acreditado para saber transmitir de la mejor forma posible estos conocimientos, que está obligado a generar, que está obligado a crear, no simplemente a retransmitir. Pues hoy día la promoción de un profesor titular de universidad en España a cátedra no se valora tanto por lo que sabe, por lo que conoce, sino por una supuesta capacidad de gestión que se identifica con la figura de un líder, que es una figura completamente importada del mundo anglosajón y que es completamente irrelevante. Es decir, un profesor no es un líder, no es un gestor de la administración pública. Un profesor es alguien que genera conocimientos nuevos a partir de conocimientos preexistentes, conocimientos que tienen un valor y una utilidad por su razón práctica de aplicarse a la mejora de la vida humana y no solo por su razón teórica. Ahora bien, si lo que se pretende promocionar es precisamente un ideal, el líder es un esclavo de élite en definitiva, y un autoengaño, allá cada cual que haga lo que quiera, pero eso lo que hace es devaluar la universidad en lugar de mejorarla. Pero no sé si a alguien le importará ya esto. Si le importaran no se producirían las cosas que se producen en este sentido, en este contexto. Y hablando de universidad, el propio Quevedo dice en un momento dado de los sueños: no digo eso porque fuese menor el batallón de los doctores universitarios, académicos, no de los médicos, de los doctores, a quien nueva elocuencia llama ponzoñas graduadas, pues se sabe que en sus universidades se estudia para tóxicos. Es decir, se hace una referencia completamente depreciativa, negativa, de lo que es un determinado concepto de universidad, ya presente incluso en 1627. Imagínense si Quevedo viviera hoy y viera la sociedad de hoy, la universidad de hoy, ¿qué escribiría en sus sueños? ¿Qué diría en una obra como Sus sueños? El personaje clave de los sueños es aquí el desengaño. Y este aparece en un sueño que se titula El mundo por de dentro, es decir, el mundo por dentro al margen de las apariencias. Y aquí el propio Quevedo, trasunto de sí mismo, convertido en un personaje, dice encontrarse con otro personaje, un personaje alegórico que será el desengaño. Se llama el desengaño. Este señor es un personaje alegórico con el que se encuentra Quevedo en su sueño, y así se describe el encuentro. Cuando se tropiezan, le dice el desengaño: mi hábito y traje dice que soy hombre de bien y amigo de decir verdades en lo roto y poco medrado, y lo peor que tu vida tiene es no haber visto la cara hasta ahora, es no haberme visto la cara hasta ahora. Es decir, como todavía no te has desengañado, no has madurado. Es decir, lo peor que te puede ocurrir en la vida es no vivir la experiencia del desengaño, no tener una cita conmigo, una cita con el desengaño. Lo que nos hace madurar es lo que nos produce un desengaño que en un determinado momento nos cambia la vida. El desengaño te cambia la vida. Es decir, el fracaso de determinadas experiencias, si tiene alguna utilidad, es precisamente porque te enseña a identificar ese obstáculo para que no vuelvas a caer en él de nuevo. Es decir, el desengaño es una de las experiencias vitales más importantes. Por esta razón, desde los planteamientos del siglo de oro se considera que la educación humana debe estar orientada al desengaño y nunca jamás debe estar orientada al engaño, que es lo que ocurre con la educación del siglo XXI, con la educación de la posmodernidad.
Es decir, la educación de la Ilustración se orienta básicamente hacia el engaño, hacia el idealismo que es el miedo a la realidad, y una educación basada en el idealismo es una educación basada al miedo en la realidad, que como resulta insoportable, como resulta insuperable, pues uno se crea una realidad alternativa para superar los obstáculos a los que se enfrenta. Es el caso de el licenciado Vidriera, la novela de Cervantes, que como tiene miedo a los demás, se declara de vidrio para exigir que de esta manera nadie lo toque. Es el caso de Don Quijote, que como se siente incómodo en el mundo en el que vive, finge una locura en virtud de la cual se convierte a sí mismo en caballero andante y se toma una serie de libertades que de otra manera no podría tomarse. El miedo a la realidad, en definitiva, es el germen del idealismo. Y el idealismo es la manera estratégica de evitar el desengaño. No hay antídoto contra el idealismo. El idealismo no admite desengaños de ningún tipo. Y este personaje que aquí nos ocupa, el desengaño, precisamente es el límite del idealismo, es el fin del idealismo. El desengaño es la desintegración del idealismo. El desengaño es la piedra fundamental del siglo XVII y, sin embargo, el desengaño es algo que la Ilustración proscribió. En la Ilustración, en el pensamiento ilustrado, el desengaño no está permitido. Está completamente derogado. Yo soy el desengaño, le dice el personaje. Estos rasgones de la ropa son de los tirones que dan de mí los que dicen en el mundo que me quieren. Y estos cardenales del rostro, estos golpes y coces me dan, en llegando, porque vine y porque me vaya. No quieren desengañarse, la gente no quiere desengañarse. Como decía Lope de Vega, no vale razón contra porfía. La gente no quiere perder la fe a cambio de razón. La gente se siente más segura con la fe que con la razón. Esto es la tradición agustiniana. El luteranismo participa de este criterio. O sea, no quiero que me cuestionen. No quiero que ningún criterio racional se imponga a mis deseos imaginarios. No quiero que ninguna razón proscriba mi fantasía. Es decir, me amparo y apelo a la libertad, no de conciencia, sino de deseo, para legitimar cualquier privación de libertad en el prójimo que en nombre de la razón trate de clausurar mi fe. Ese es el planteamiento, en definitiva, del idealismo. Es decir, la legitimación de una libertad que está por encima de la razón. El idealismo es esto, una libertad que se mueve más allá de la razón. Pero una libertad que se mueve más allá de la razón es una libertad que ha perdido de vista la realidad. Por eso hablamos de idealismo. Es muy difícil para un idealista aceptar que la libertad humana debe estar moviéndose siempre, debe moverse siempre en los límites de la razón humana. Porque fuera de la razón humana las coordenadas desaparecen. Entonces, si se ha perdido la razón, todo está permitido. No es que si Dios ha muerto todo esté permitido, no. Es que Dios es un sinónimo de la razón en boca de Nietzsche. A Nietzsche no le interesa la muerte de Dios, le interesa la destrucción de la razón, porque eso da una serie de libertades a quienes no quieren dar cuentas a nadie de lo que hacen, que no hay tribunal penal internacional que lo limite ni controle, en definitiva. Entonces, claro, la cuestión es que si no hay desengaño, si la fe está por encima de la razón en la tradición agustiniana de la teología dogmática, pues usted tiene libertad para todo, porque no hay ninguna razón que le pida cuentas de lo que hace. Pero la realidad exige unas normas que desconocerlas suponen hacernos fracasar. De tal manera que la razón es precisamente aquello que el ser humano está obligado a conocer para que la realidad no lo triture, porque la realidad no acepta a quien es incompatible con ella, y la realidad no acepta a los idealistas. No acepta a los idealistas. El fin del idealismo es el fracaso. No hay otro desenlace posible. Que en el mundo todos decís que queréis el desengaño, y en teniéndole, unos os despertáis, otros maldecís a quien os le dio, y otros más corteses no le creéis. Si tú quieres, hijo, ver el mundo, ven conmigo, que yo te llevaré a la calle mayor, que es a donde salen todas las figuras, y allí verás juntos los que por aquí van divididos, sin cansarte. Yo te enseñaré el mundo como es, que tú no alcanzas a ver sino lo que parece. Nótese aquí ese contraste entre lo que es y lo que parece. El ser y la apariencia, la realidad y la disimulación, el fingimiento. ¿Y cómo se llama, dije yo, la calle mayor del mundo, donde hemos de ir?
Llámase, respondió el desengaño, hipocresía, digamos, avenida de la hipocresía, ¿no? Esa es la calle mayor del mundo. Calle que empieza con el mundo y se acabará con él. No hay nadie casi que no tenga, sino una casa, un cuarto o un aposento en ella. Unos son vecinos y otros paseantes, que hay muchas diferencias de hipócritas, y todos cuantos ves por ahí lo son. Claro, esto es una concepción completamente penosa del mundo, decepcionante del mundo, desengañada del mundo, que va a contar el desengaño está desengañado de todo. Y te dirán, bueno, es que tú puedes opositar a esto, pero está lleno de injusticias, puedes optar y enviar tu currículum a diferentes empresas, pero no te van a responder, te van a rechazar, te van a decir que no. Eso pesa mucho. Opositas a cátedra y no te acreditan, aunque resulta que acreditan a otro que tiene mucho menos currículum que tú, lo cual es indignante, es un nuevo desengaño. No quiero ya ni pensar lo que ocurre en el ámbito de la política, cuando la gente disputa por diferentes cargos políticos, en el ámbito de las empresas, pero la vida es así. Quiero decir, hasta que un día pues, nos aparece una enfermedad y nos morimos, más o menos precipitadamente o lentamente. Es decir, esas son las condiciones de la vida. No hay más que esas condiciones de la vida. Entonces, la experiencia del desengaño es algo con lo que el ser humano inevitablemente está familiarizado, lo quiera o no. Es decir, el desengaño te pilla cuando menos lo esperes. ¿Se puede negar el desengaño? Sí, se puede negar como se puede negar cualquier evidencia, pero eso no significa absolutamente nada. Eso no significa absolutamente nada. Se puede negar la inteligencia del prójimo, pero eso no quiere decir que el prójimo sea tonto. Probablemente si niegas la inteligencia del prójimo, el tonto eres tú, no el prójimo. Es decir, por esa razón, cuando alguien critica a otra persona, sin razones, sin motivos, lo único que manifiesta es la envidia que le tiene a esa persona, es decir, básicamente. Por lo tanto, las relaciones con el desengaño se traducen de muchas formas y maneras. Claro, una declaración de este tipo podría dar lugar a interpretaciones de autoayuda. Dicen, bueno, es que ese personaje no es el desengaño, es la autoayuda. Bueno, la autoayuda es el nombre que los ingleses dan al desengaño cuando comercializan con él. Pero claro, si ustedes le hablan a alguien del desengaño, es una experiencia mucho más compleja que si le hablan de autoayuda. Porque da la impresión de que hoy todo es autoayuda. Dice, pero la autoayuda no puede existir porque la autoayuda es la ayuda que uno se presta a sí mismo. Y nadie se puede ayudar a sí mismo, te ayudan otros. O tú ayudas a otros, pero no hay autoayuda. Eso es una declaración completamente idealista y narcisista que solo puede brotar de una cultura anglosajona que mercantiliza el engaño y el autoengaño, en definitiva. Tengas en cuenta que, por otro lado, esta concepción de la parénesis, de la instrucción, de la ayuda al prójimo, es muy frecuente en la literatura hispano-grecolatina. Pero la Ilustración destruyó enormemente esta concepción del humanista erasmista. Lo destruye por completo porque el humanista de tradición hispano-grecolatina, y Erasmo lo era en grado sumo, no tiene nada que ver con el humanista de la Ilustración. El humanista de la Ilustración tiene todos los libros del mundo, tiene la biblioteca de Google, tiene la biblioteca de la que habla Borges, pero no ha leído ninguno de esos libros. El humanista del Renacimiento tiene una biblioteca limitada, puntual, reducida, no tiene todos los libros del mundo, tiene, como diría Quevedo, con pocos pero doctos libros juntos. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Es el poema Desde la torre, que constituye un elogio a los libros leídos, no un elogio al libro en general, porque un libro también es Mi lucha de Hitler, y eso es una cosa abominable, como lo es también la genealogía de la moral de Hitler, que es un libro que está en el mismo eslabón de la cadena de libros como Mi lucha de Hitler, en definitiva. Es uno de los antecedentes de ese libro de Hitler, el de la genealogía de la moral de Nietzsche. Pero el humanista clásico, el humanista de tradición hispano-grecolatina, no tiene una gran biblioteca, no vive en la biblioteca de Google, sino que vive en un aposento con libros propios, con libros leídos, que lee no una vez, sino varias veces, y que contrasta y que compara,
pero no vive en una biblioteca infinita y limitada, porque eso implica no haber leído ninguno solo de esos libros. Es decir, esa idolatría que se tributa al libro es más herencia de la Ilustración y del Romanticismo, es decir, el que colecciona libros como el que colecciona campanas o tapones de botella, por ejemplo, corchos o cualquier cosa por el estilo, o el que colecciona candados o bombillas, quiero decir, eso no tiene ningún sentido. Es decir, los libros no son para coleccionar, son para leer, lo cual no significa que personas que por su interés bibliográfico quieran hacerse con determinados libros incurran en una labor que desmerezca para nada. No decimos eso, es decir, ni muchísimo menos, en absoluto. Pero esta imagen idealista que se da de las humanidades es muy poco realista si la comparamos con el concepto de humanista que tiene la tradición hispano-grecolatina, donde un Quevedo, un Erasmo de Róterdam, un Luis Vives, un Miguel Servet, incluso un Pedro Sánchez de Acre, son figuras de referencia del humanismo, incluso un Michel de Montaigne, por ejemplo. Es decir, se trata de autores, o Plutarco de Queronea, en fin, son autores que no viven en la biblioteca de Google. Esa idealización que se ha hecho de la biblioteca de Alejandría, de tener todos los libros del mundo, ese es un concepto más ilustrado y romántico que genuinamente clásico, que genuinamente hispano-grecolatino, en definitiva. De hecho, la destrucción de las humanidades la lleva a cabo la Ilustración y el Romanticismo, destruyendo los estudios clásicos de poética y retórica y convirtiendo al latín y al griego en lenguas muertas, sometidas ya a autopsias, en suma. Evidentemente, vamos a subrayar aquí dos frases más para concluir ya esta sesión. Estas dos frases son las que aparecen aquí anotadas y que cita Quevedo en diferentes momentos de los sueños. En primer lugar dice Quevedo, en boca del desengaño, verás con cuánta verdad el ser desmiente las apariencias. Aquí se presenta una relación dialéctica entre el ser, la ontología y las apariencias, la sofística, es decir, la psicología. Hoy día las apariencias están en la psicología. Hoy día a la psicología se le da el valor de la ontología, de tal manera que los sentimientos, que es lo que se manifiesta más aparentemente a los sentidos, reemplazan el ser, la ontología. Es decir, si yo me siento extraterrestre, ustedes están obligados a tratar conmigo como si yo fuera extraterrestre de hecho, no simplemente de conciencia. Una cosa es ser extraterrestre de conciencia, libertad de conciencia para decir yo soy extraterrestre, y otra cosa es una libertad ontológica para decir yo soy extraterrestre. ¿Y cómo son los extraterrestres? Claro, puedo decir, son como yo. Bueno, pues usted se parece mucho al vecino de al lado. Yo quiero decir que tampoco los... Y entonces yo puedo decir, bueno, es que los extraterrestres son como nosotros. Bueno, entonces habrá que buscar diferencias en otra parte, porque vamos, o sea, son muy curiosos los extraterrestres, ¿no? Se parecen mucho a los de Vigo, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Si semejante premisa fuera cierta, cosa que no es posible porque yo no soy extraterrestre, no vaya a ser que alguien se crea que yo soy extraterrestre, porque hay gente para todo. El hecho de confundir el uso y la mención da lugar a veces a muchos problemas. Eso le ocurre también a la inteligencia artificial con mucha frecuencia, que confunde uso y mención, que son dos conceptos que en lingüística se dirimen muy claramente, y ni siquiera a veces la propia inteligencia artificial lo pilla, como tampoco pilla la ironía con frecuencia. Pero esta declaración, es decir, verás con cuánta verdad el ser desmiente las apariencias, es una dicotomía clara entre el ser y la apariencia, entre el pensar y el sentir, y aún más clara todavía entre el ser y el sentir. Es que no es lo mismo sentirse extraterrestre que ser extraterrestre. Claro, puedo decir, estuve en una reunión con otras personas y me sentí un extraterrestre. Eso tiene un sentido metafórico, pero no quiere decir, vamos a celebrar una reunión y vamos a tener entre nosotros a un extraterrestre. Claro, no podemos referirnos a un compañero de departamento, a una compañera de departamento, diciendo, vamos a celebrar un consejo de departamento y aquí fulanita extraterrestre. Oiga, hable usted con respeto y con decencia, o sea, esos chistes no se pueden hacer. Entonces, claro, a veces alguien hace un chiste de sí mismo y dice, es que yo me siento extraterrestre entre vosotros, eso significa muchas cosas, pero nadie puede decir, es que yo soy un extraterrestre en esta comunidad de vecinos, en esta comunidad universitaria o en este mundo. Claro, evidentemente, es que no podemos reducir la ontología a psicología y pretender que nos respeten o que nos crean.
o que no pase nada, o que no nos critiquen. Eso es rotundamente imposible. Es decir, una afirmación de este tipo, verás con cuánta verdad el ser desmiente las apariencias, es totalmente antikantiana, es totalmente contraria al idealismo alemán. Tengan en cuenta que esta divisa, verás con cuánta verdad el ser desmiente a las apariencias, es la negación de la Ilustración, y que la Ilustración es la negación de este planteamiento. La Ilustración precisamente dice lo contrario, verás con cuánta verdad las apariencias desmienten el ser. Es decir, la Ilustración es lo contrario de esta afirmación. El éxito de la cultura anglosajona consiste en darle la vuelta a esta afirmación del desengaño de Quevedo y en imponer precisamente lo contrario. El éxito de la cultura anglosajona consiste en demostrar, verás con cuánta verdad las apariencias desmienten al ser. Esto es lo que puede explicar que alguien falsee su currículum y que por ello tenga que dejar su puesto político, por ejemplo, porque falsear un currículum vitae, por ejemplo, implica anteponer las apariencias al ser, a la realidad. Y esto, si no se sabe, no pasa nada. Pero si se sabe, lo que demuestra es que las apariencias no pueden reemplazar la realidad. Yo no puedo decir que he estudiado 3 o 5 carreras cuando solo he estudiado una, ni puedo decir que he completado una carrera cuando no la he completado. Claro, evidentemente, si las apariencias reemplazan a la realidad, pues esto es un engaño. Es un engaño. Pero si se sabe, porque si no se sabe, las apariencias suplantan a la ontología. La filología suplanta la ontología. Yo soy un extraterrestre, y ustedes me dirán, no, usted no es un extraterrestre. Bueno, pero si no disponen de recursos para verificarlo, se lo tienen que creer. O peor todavía, si hay una ley que ampare esta declaración, ustedes están obligados a reconocerlo, aunque piensen lo contrario. Es decir, si Galileo sabe que la Tierra se mueve, pero el cardenal Bellarmino le prohíbe decirlo, pues Galileo tendrá que retractarse de lo dicho, aunque la Tierra se mueva. De tal manera que la realidad no cabe en la filología, y la realidad no se puede reducir a psicología. Ahora, a partir de aquí, cada uno que piense lo que quiera, que diga lo que quiera y que sienta lo que quiera, pero se mueve. Entonces, otra de las declaraciones que establece el propio Quevedo, al final de todos los sueños, es la última declaración, dice, gente sin pretensión y desengañada, más atiende a enseñar que a entretener. Esta es otra frase muy importante de la interpretación literaria, porque distingue entre dos tipos de personas, las que carecen de pretensiones en la vida, de objetivos, y las que viven en el desengaño, las que conocen el desengaño. Claro, gente sin pretensiones hay muy poca, porque todo el mundo tiene muchas pretensiones, y gente capaz de hacerse compatible con el desengaño y de sobrevivir a él, porque el problema no es simplemente tener una cita con el desengaño, esa la tenemos todos. Otra cuestión es cómo sobrevivir al desengaño. ¿Qué harás cuando la realidad destruye tus sueños? ¿Qué harás cuando el desengaño te meta el dedo en la llaga? ¿Qué harás después? Puedes hacer dos cosas, ignorarlo y seguir afirmando tus idealismos hasta que la realidad acabe contigo por completo, porque el desengaño es un aviso, el desengaño es una información, es una advertencia que te dice, por aquí vas a fracasar, este no es el procedimiento, este no es el camino hacia la supervivencia. El desengaño te dice, al comportarte de este modo, te haces incompatible con la realidad y puedes fracasar, puedes acabar mal. Eso es lo que te dice el desengaño. La realidad, en definitiva, es una fuente de informaciones. Es una fuente de informaciones que no debemos desestimar ni minusvalorar, y que constituyen la principal guía para que el ser humano se vaya moviendo en un ejercicio de supervivencia a lo largo de la vida. Por lo tanto, el desengaño no es malo, no es nocivo para nada. Previene, desarrollando una serie de estrategias que permiten al ser humano superar problemas. El problema del desengaño es cuando no se puede uno hacer compatible con él ni con sus consecuencias, cuando no levanta cabeza y tiene a lo mejor pues problemas psicológicos, psiquiátricos, y requiere pues la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra que nos permita superar ese hundimiento, esa experiencia de desengaño ante la pérdida de un ser querido, ante un fracaso profesional o lo que sea. Y en ese punto hay dispositivos en nuestra sociedad que, debidamente bien usados, nos pueden ayudar a superar problemas. Pero claro, meter la cabeza debajo de la tierra, como supuestamente hace el avestruz, no resuelve el problema, sino que simplemente lo prolonga, lo perpetúa. Por otro lado, gente sin pretensiones, pues eso ocurre como en los cargos. Hay personas que quieren el cargo para todo y otras que no lo quieren para nada. Siempre se dijo que el cardenal Cisneros nunca quiso el cargo para nada.
y él recomendaba que los cargos los ocuparan gentes sin pretensiones, porque hay gente que quiere el cargo para todo y hay gente que no quiere el cargo para nada, y hay una gran diferencia entre esos dos tipos de personas. Pero además señala Quevedo una diferencia muy importante, una diferencia que rompe con algunos aspectos de la tradición hispano-grecolatina, que es que atienden más, este tipo de gente, la desengañada y la que no tiene pretensiones, atiende más a enseñar que a entretener. Aquí se rompe un esquema muy clásico de la tradición hispano-grecolatina, ya desde Horacio, donde se afirmaba que la literatura tenía como finalidad enseñar y deleitar, instruir y entretener. Aquí, sin embargo, Quevedo ya establece un hiato, una dialefa, una separación, una escisión, una ruptura de esta unión, de esta diptongación, y dice que enseñar es una cosa y entretener es otra. Y ciertamente el propio Quevedo entretenía mucho con sus enseñanzas, desde luego los sueños son muy deleitosos. Pero aquí ya señala esta diferencia, ya señala un toque de amargura importante. Yo debo subrayar que mis intervenciones, mis interpretaciones de la literatura están más orientadas a enseñar que a entretener. Pero soy consciente de que muchas personas han extraído fragmentos para entretenerse con ellos y para interpretarlos de forma a veces totalmente diferente o radicalmente diferente al sentido original que tienen. Pero bueno, eso ya forma parte de lo que cada cual, según su inteligencia, sabe hacer con el sentido del humor. Eso es otra cuestión. Pero lo que sí quiero decir es que esta ruptura entre la enseñanza y el deleite, entre la instrucción y el entretenimiento, no se daba en los clásicos como Horacio, sino que se planteaba su síntesis, su combinación, su justaposición, su coordinación, y aquí se rompe eso. Es decir, Quevedo es un hombre muy amargo, Quevedo es una persona de una profunda amargura en la vida, y eso se le nota por todas partes, es un hombre profundamente amargo, y de hecho ha tratado de suplantar el escarnio y el sarcasmo para ocultar, ha tratado de usarlos para ocultar una profunda amargura que realmente nunca superó. Quevedo no fue una persona feliz en su vida, desde luego no sé de qué estarían llenas sus noches, creo que de algo más desagradable todavía que Virgilio, pero era una persona profundamente amarga, o sea, realmente amarga, no fue capaz tampoco de construir un personaje disociado de sí mismo, él era su personaje, no había en él otra cosa que no fuera su propio personaje, y era un personaje realmente muy amargo, es decir, no tenía más caras que las que se veía. Pero verdaderamente estas afirmaciones son enormemente importantes. Los sueños de Quevedo transcurren naturalmente haciendo una crítica hacia los ricos. Quevedo no simpatiza con los ricos para nada, e identifica a los ricos, y con esto ya concluimos, identifica a los ricos con una serie de personas que invierten su dinero rodeándose de bufones que los halagan, que los elogian y que los engañan, evidentemente, a cambio de dinero. ¿Qué más miseria quieres de estos ricos?, le dice el desengaño a su interlocutor, a Quevedo, que todo el año andan comprando mentiras y adulaciones y gastan sus haciendas en falsos testimonios. Ve aquel tan contento porque el truhán le ha dicho que no hay tal príncipe como él, y que todos los demás son unos escuderos, como si ello fuera así, y diferencian muy poco, porque el uno es juglar del otro. De esta suerte el rico se ríe con el bufón, y el bufón se ríe del rico. Es decir, el rico con el bufón, y el bufón del rico, porque hace caso de lo que lisonjea. Claro, esto en internet lo tienen en cada pulsación de tecla. Es decir, en internet básicamente hay dos tipos de personas, los que insultan y los que se entretienen, ¿no? Los que buscan ocio y los que buscan desahogar su resentimiento, en una palabra. Es decir, los resentidos y los ociosos me dirán, bueno, también hay personas inteligentes, porque en internet estamos todos. Sí, por supuesto, pero muchas de estas personas inteligentes a veces pierden su inteligencia simplemente en nombre del resentimiento, en nombre del ocio, en nombre de respuestas. La gente se deja llevar muy fácilmente porque es muy fácil hablar y decir cualquier cosa por internet, y esto pues tiene también sus incoherencias y sus limitaciones. Pero esta tendencia a la mentira como la voluntad de engañar, de hacer caer en el error, que los ricos a veces pagan a otras personas para rodearse de un mundo feliz, de un mundo sin disidencias, sin oposiciones, es algo que el propio Quevedo también cuestiona aquí. El triunfo de la mentira, de hecho, es el fracaso de cualquier sociedad política.
y sin embargo no hay sociedad política que pueda prosperar sin que la mentira triunfe. Por lo tanto, el barroco, que es una etapa que comprende muy bien la experiencia humana y que comprende muy bien cómo funciona la realidad y cómo funciona todo lo que forma parte de esa realidad, a mi juicio fue una de las etapas históricas más importantes y más relevantes del pensamiento humano. La Ilustración fue una dimensión muy empobrecedora de la experiencia humana, tremendamente idealista. Como idealista fue también el siglo XVI, y ese idealismo se pagó muy caro en el siglo XVII con desengaños muy fuertes. Hoy vivimos en una época donde el idealismo ha desplegado una huida hacia adelante, sin saber a dónde. No sabemos a dónde nos llevará este idealismo en el que actualmente vive la sociedad del siglo XXI, pero probablemente no tendrá un final pacífico. Es muy difícil suponerle un final pacífico a una carrera entre idealistas. Eso termina mal, termina en realidad bastante mal. Y si tuviera que sintetizar de alguna manera el final de toda esta intervención, ya no hay más citas que aludir y que mencionar en el caso de los sueños de Quevedo, simplemente diría que la aportación más importante del barroco en autores como Cervantes o Quevedo consiste en advertirnos de esto. En advertirnos ¿de qué nos advierte? Pues nos advierte de que la libertad humana está por encima de Dios. Y este fue uno de los grandes logros, no de la Ilustración, que supuso un retroceso en este punto, un retroceso que no cuentan, pero que ahí está, y que supuso, insisto, un retroceso para abrirnos camino hacia el racionalismo secular. El barroco excluye a Dios de la libertad humana, y esto fue uno de los grandes logros del siglo XVII. Uno de los grandes logros de la literatura, no del siglo de oro español, sino de la literatura del siglo de oro español. La política iba por otro camino, pero los autores de obras literarias, con Cervantes a la cabeza, Quevedo, Lope de Vega, diferentes entre sí todos ellos, Góngora incluso, por supuesto, con la mitología como centro de referencia, situaron a la libertad humana, a la libertad del hombre y de la mujer, y Cervantes no me dejará mentir, situaron a la libertad humana, a la libertad del hombre y de la mujer por encima de Dios, para que de este modo el ser humano pudiera en su vida disponer de una libertad que luego ya se vería. En el mundo de la metafísica manda Dios, pero en este mundo manda el ser humano. Y esa fue la gran aportación que permitió imponer la razón teológica, a la razón teológica le permitió imponer la razón antropológica. Es decir, esa fue la gran aportación que permitió que la razón del ser humano, la razón antropológica, estuviera por encima de la razón de Dios, por encima de la razón teológica. Con el mundo ilustrado, con la irrupción de la Ilustración, el problema se invierte, da la vuelta. De tal manera que la libertad humana no está por encima de Dios, sino que está por debajo del Estado. Aquí la Ilustración convierte a Dios en el Estado. De tal manera que el pensamiento protestante, que es el padre de la Ilustración, diseña un mundo político donde Dios es ahora el Estado. La razón teológica es la razón política, no antropológica, política. Y la razón política va a dominar sobre la libertad humana. De tal manera que el ser humano solo podrá hacer la libertad que el Estado reconozca. Eso es Rousseau, el dios de la Revolución Francesa. Nietzsche dirá que los sentimientos humanos determinan en definitiva la configuración de la razón. La razón vuelve a estar en la cárcel de los sentimientos, vuelve a estar callada. Nietzsche, el dios de la revolución nazi, en definitiva. De forma que el Estado va a ser la cárcel de la libertad humana. El ser humano será libre dentro del Estado, pero decir que el ser humano es libre dentro del Estado es lo mismo que decir que el ser humano es libre dentro de un laberinto. Porque, claro, la Ilustración hizo del Estado un laberinto. Y el siglo XXI, la posmodernidad, ha hecho de ese laberinto un mundo incomprensible, un mundo perfectamente idealista. Insisto que uno de los lemas de la Ilustración consiste en decir que la libertad es lo que el ser humano puede hacer dentro de las leyes de un Estado. Pero eso es lo mismo que decir que la libertad es lo que el ser humano puede hacer dentro de un laberinto del que nunca puede salir, y en el que hay cámaras en cada rincón del laberinto. Esto ya es Orwell, esto ya es el siglo XXI, esto ya es la posmodernidad, en definitiva. De modo que el mundo en el que vivimos es un mundo formateado por la Ilustración, es un mundo en virtud del cual la libertad humana está por debajo del Estado, está por debajo de Dios y está
por debajo de cualesquiera posibilidades que los sentimientos no autoricen. Los sentimientos mandan más que los pensamientos. El sentir es más importante que el pensar. Y el ser es algo que está prohibido. Consideren, por tanto, que el mundo barroco tenía un concepto de libertad mucho más amplio que el que tenía la Ilustración y, desde luego, infinitamente más amplio, con el que se puede estar o no de acuerdo, por supuesto, infinitamente más amplio que el que nos ofrece la época en la que hoy vivimos, el siglo XXI. ¿Había más libertad en el barroco que en el siglo XXI? Pues desde determinados puntos de vista, sí. ¿Por qué? Pues porque entonces la libertad humana estaba al margen de la intervención de Dios e incluso del Estado, tal como luego lo planteará la Ilustración. La libertad que el ser humano puede ejercer dentro de un laberinto no es libertad, es un autoengaño.